En este 2024, año de las elecciones universales de Ande, el Tribunal Electoral de Ande le da la más cordial bienvenida a Cafetea, un espacio de conversación para un voto informado y responsable. Durante los próximos 40 minutos conoceremos a la tendencia Etrande. Mi nombre es Hilda Montero Sánchez, candidata a la presidencia de la Junta Directiva de nuestra organización ANDE. Nuestra tendencia, Etrande, equipo trabajando por ANDE. Mi equipo y mi persona buscamos la reelección para seguir liderando acciones y proyectos que han beneficiado al sector educativo. A continuación, cada una de las personas aspirantes de la tendencia Etrande se presentará para ustedes. Iniciamos con usted, doña Hilda. Hilda Montero Sánchez, y estoy aspirando a la presidencia de esta gran organización. Bartolomé Palma Barrantes, y aspiro al puesto de Tesorería General. Nuria Arias Zúñiga, y aspiro a la primera vicepresidencia. Pablo Cordero Araya, y aspiro a la Secretaría de Actas. Ana Isabel Chávez Carballo, me propongo como la segunda vicepresidenta. Roger López Rodríguez, aspiro a la tercera vocalía. Katia Rodríguez Rodríguez, aspiro a la vocalía 1. Y hay dos integrantes más que no nos pueden acompañar hoy de forma presencial y doña Hilda nos informará quiénes son. Don Marvin Acuña Jiménez, él aspira a la Secretaría General y por temas de agenda no nos puede acompañar. Y la señora Odilí Montenegro Zamudio, quien aspira la segunda vocalía, y ella por un tema de salud no puede acompañarnos el día de hoy. Iniciamos con la entrevista. Doña Hilda, ¿qué les motivó a ustedes para postularse como tendencia? Bueno, Wendy y estimados afiliados que nos siguen en este programa, y gracias a esta oportunidad tan valiosa que tenemos para poder comentar. Nosotros primero quisiéramos hacer un análisis de la coyuntura que nos llevó en un primer momento a este escaño, y es porque en aquella situación teníamos varios aspectos sociales que estaban afectando no solamente al sindicato, sino al mundo entero. Estábamos iniciando un periodo de pospandemia, nos cayó encima una ley de usura, teníamos la ley 9635 y además había una ley antihuelgas. Todos estos elementos sociales que estaban ahí fueron muy retadores para que nosotros inicialmente pensáramos en dar soluciones. A esta circunstancia nosotros comenzamos que lo primero había que refrescar las finanzas de nuestra organización. Fue un trabajo muy extremo porque había que apegarse a un presupuesto económico al cual tal vez no estaba acostumbrada esta organización, y ese fue uno de nuestros primeros objetivos, seguir al pie de la letra el presupuesto para que estos elementos que comenté anteriormente no afectaran nuestras finanzas ni las de toda la organización. También nos encontramos con la amenaza a la ley 9.999. La solución que dimos, proponer un proyecto de ley, y obtuvimos el proyecto 10.420, que se convirtió en una ley, en la ley 10.420, que viene a subsanar un tema de razonabilidad y desproporcionalidad para toda la afiliación. Otra amenaza que tuvimos que estamos viviendo es la Ley Marco de Empleo Público. Esta ley aún tiene algunos aspectos que pueden ser rescatables, y dentro de estos ha sido todo un tema muy difícil de resolver, el tema del salario global, porque no solamente está afectando al sector educativo, sino que a muchos de los funcionarios públicos. Dentro de las amenazas que les comentaba y el tema coyuntural, venía una gran desconfianza de la afiliación. Veníamos de una enorme huelga del 2018, una ley antihuelgas, y esto hace que la afiliación pues, no tenga ganas de querer encontrar soluciones. ¿Qué decidimos nosotros? Bueno, que no íbamos a realizar acciones que no estuvieran posibles de realizar. No podíamos prometer y no realizar
las acciones que estábamos proponiendo. Además, tuvimos el desafío de la crisis educativa. El informe El Estado de la Educación nos decía, hay una crisis educativa. Bueno, y aquí, ¿qué comenzamos a hacer? A desnaturalizar conceptos. Por ejemplo, el tema de empoderar a la afiliación, de empoderar al sistema educativo, de devolverle la confianza. Porque si hay un grupo profesional poderoso en este país, es el sistema educativo. No solamente porque tiene organizaciones socioeconómicas poderosas, sino porque tiene la gran dicha y bendición de poder cambiar la mente de sus estudiantes en sus 4 paredes. Es una oportunidad de oro que ninguna profesión lo logra. Bueno, mejoramos también el tema del cambio de gobierno, que fue para nosotros un enorme desafío, porque este gobierno se ha presentado como un gobierno de caos y eso pues nos ha llevado a visibilizar de mejor manera nuestra organización, porque hemos buscado espacios de negociación con el gobierno en diferentes temas, especialmente el tema laboral y el tema del pago de su profesión, que también en este momento hemos enfrentado situaciones muy complejas, pero han ido saliendo dichosamente por beneficio de la afiliación. Y finalmente, ya esto es un tema de género. Ocupar el espacio de la presidencia en este momento ha sido todo un desafío. Después de 63 años, es difícil durante mucho tiempo limpiar la imagen masculina y a veces empoderar una imagen femenina pues presenta desafíos y en algún momento se puede sentir hasta una violencia de género, pero esto no significa que no podamos sacar la tarea. Nos hemos puesto y nos hemos doblado las mangas para sacar esta organización adelante y en este momento es nuestra meta seguir sacándola adelante. Comenten, doña Gilda, por favor, las principales propuestas en ese plan de trabajo que tiene la tendencia, porque esto es lo primero que quiere saber la afiliación cada vez que tiene que emitir su voto. Nosotros enfocamos nuestro plan de trabajo en 4 grandes líneas de acción. Una línea gremial, una línea sindical, una línea de proyección y una línea administrativa. Han sido, repito, nuestras líneas de trabajo más importantes y cada una tiene direccionadas sus propias metas. Para el tema gremial, lo que nos ha interesado es acercarnos a la afiliación, acercarnos en las diversas actividades que se realizan, llámese en asambleas, llámese en talleres, llámese cursos. Ha sido y es una de nuestras consignas estar cerca de la afiliación para conocer sus necesidades, sus expectativas, sus comentarios y todo aquello que nos permite enriquecernos. Tenemos también la revisión de algunas leyes y reglamentos, o básicamente la ley constitutiva, y algunos reglamentos que ya se encuentran desfasados con las nuevas situaciones que se nos vienen presentando. Dentro del eje gremial también tenemos la relación obrero-patronal, que es un tema constante para nosotros. El tema de la convención colectiva, que en este momento estamos en plena negociación de convención colectiva, y la junta paritaria, que es ese espacio que nos permite a nosotros llevar cientos de quejas e inquietudes y buscar una solución siempre en mejora del sistema educativo. Dentro de la línea sindical nos hemos propuesto, el análisis de coyuntura, como el que hice anteriormente de manera muy general, pero esto también ha requerido mucha mente, mucho análisis para poder dar respuesta apropiada a los problemas que se están planteando. Tenemos muchas veces la alianza con otros sindicatos de educación, que es necesaria para dar solución, para que podamos vernos como una unidad sindical, porque en este momento el afiliado quiere respuestas. Quisiéramos que ANDE sea la única respuesta, pero la afiliación tiene la posibilidad de pertenecer a otras organizaciones y lo mejor es buscar canales de comunicación correctos para encontrar respuestas conjuntas. Nos interesa mucho la capacitación a través de la escuela sindical y el tema del liderazgo. Es un tema en el cual hay que trabajar enormemente y voy a dejarle a mi compañero Bartolomé la proyección y la administración. Dentro de los ejes temáticos que tenemos nosotros a lo interno para efectos de una gestión de gobierno, tenemos un elemento que se llama
proyección y mercadeo. La proyección y mercadeo tiene que ver en cómo se proyecta la organización hacia afuera. Más que todo pensando en la afiliación que tenemos nosotros aproximadamente muy mayoritaria y uno de los sindicatos más grandes de este país. En la proyección y mercadeo se canaliza a través de algunas actividades que tiene la organización. Por ejemplo, Ferias de la Salud. La Feria de la Salud es un espacio que se hace para que el sindicato se acerque a la afiliación. En la Feria de la Salud hay una participación bastante nutrida. En ellas hay elementos de acompañamiento con otras organizaciones socioeconómicas que nosotros tenemos, y con esto nosotros hacemos una proyección y también mercadeamos lo que nosotros llamamos el concepto de marca, el concepto de firma, ANDE Sindicato. También hay otros espacios como son las que tiene la ANDE con relación a ESANDE. ESANDE tiene espacios de capacitaciones. También están las que tienen que ver con las promotorías. Las promotorías son un elemento donde a través de agentes, personas que van a las distintas comunidades a hacer una proyección del sindicato. En todo el país. En todo el país, correcto, en todo el país. También es oportuno decir que en cuanto a la administración, que es otro eje temático que nosotros tenemos, en este apartado lo que se consigue o lo que se requiere o lo que se persigue es usar la administración más eficiente y más oportuna de los recursos disponibles. Para esto tenemos que hablar que el sindicato como tal debe tener un aparato administrativo que tenga la capacidad suficiente de canalizar a través de los insumos, de los recursos propios y que alcancen a la mayoría de la afiliación. Que en este caso son miles de personas. Distribuidos en todo el país a 820 filiales básicas y regionales. Entonces, hacer ese alcance, tenemos que acompañarnos de los elementos que dijo mi compañera, ¿verdad? El asunto gremial, sindical, proyección y mercadeo, pero esos tres elementos hay que acompañarlo con la capacidad administrativa de poder llegar, ¿sí? Esa capacidad de gestión. Ahí también tenemos otros elementos como son la estructura administrativa que tiene la ANDE a partir de todos sus departamentos, ¿verdad? Tenemos el departamento gremial que atiende a toda esta población, tenemos el departamento legal, el departamento de comunicación y prensa, que es un elemento importantísimo para dar a conocer elementos novedosos y de consignas y de luchas que se hemos dado. Entonces, todos estos efectos comunicativos tienen que ver también con la parte de la administración y así sucesivamente con otros elementos de la administración. Y también hay que hacer una proyección donde podemos abarcar otras necesidades que la misma afiliación nos manifiesta, como por ejemplo son los centros de recreo en todo el país que nosotros tenemos. Hay que darle alguna asistencia a los mismos de tal manera que reúnan las condiciones mínimas de espacios de recreación y de saneamiento que son muy necesarios hoy en el Magisterio Nacional por efectos de muchas cargas laborales. También tenemos la atención y la capacidad de poder atender locales e inmuebles como son las casas regionales. Nosotros tenemos más de 30 casas regionales distribuidas a lo largo y ancho de este país. Entonces tiene que haber una gestión de administración que tenga la capacidad también de atender y mantener todos estos inmuebles en buen estado de conservación y buen estado de funcionamiento. Tal vez, Wendy, para agregar ahí, sí queremos resaltar que ANDE es el sindicato más grande a nivel de Costa Rica y de Centroamérica. Nuestra afiliación tiene más de la mitad de los funcionarios del MEP. Y esto es muy importante resaltarlo porque representa un enorme reto a la hora de liderar una organización de este gran tamaño. Así es, y precisamente esas miles de personas concentradas en las más de 800 filiales, como ya nos mencionaba don Bartolomé, quieren conocer también la visión que tiene ETRANDE en cuanto al tema del sindicalismo, en lo que son los aspectos y temas políticos y laborales. ¿Cuál es esa visión que ustedes llevan para poder trabajar en todos estos proyectos, en todo este plan que ya nos han descrito?
Bueno, Wendy, nosotros pensamos que hay que hacer una nueva definición del sindicalismo. No podemos estar anquilosados a un concepto de mediados del siglo XIX. Costa Rica ha cambiado mucho en temas políticos, en temas económicos, y así como la política y los gobiernos van cambiando rápidamente y llamándose de otras formas, nosotros no es que vamos a dejar el concepto como tal desfasado, sino que sí en la aplicación del mismo sí tenemos que generar cambios, porque el sindicalismo lo que pretende es una equidad social, y esta equidad social lo que busca es el bienestar de las personas. Este gran sindicato, que bueno, tengo que decirlo, a muchas personas no les gusta el concepto, inclusive se han retirado cuando tuvimos este cambio de denominación jurídica, pero todos los que se mantienen conservan la idea de que esta organización lo que pretende es ese bien común, ese bienestar a través de la equidad social. Tenemos, el sindicalismo enfrenta un tema político con los gobiernos de turno, porque el gobierno de turno trae sus ministros a Hacienda, ahora Mideplan, el de Educación, el de Trabajo, y esto implica un gran esfuerzo de negociación con ellos. Y toda la transformación social que conlleva. Exactamente. Nosotros creemos que el diálogo es primero antes de la exposición de la afiliación. Tenemos que agotar la vía de diálogo en su máxima expresión antes de exponer a la afiliación, porque creemos también que la afiliación debe de dignificarse, y salir a la calle está muy bien cuando tenemos que manifestar o necesitamos reclamar derechos, pero primero la negociación es importante. Y en el tema laboral, pues es este tema constante a través de la Junta Paritaria, a través de las convenciones colectivas para garantizar los derechos de toda la afiliación. Recordemos que el modelo costarricense tiene muchas aristas y es muy complejo, y las necesidades, por lo menos de nuestro sector, son muy complejas. Hay que tratar de llegar a todos de una manera, encontrando un punto medio donde haya satisfacción. Nosotros hemos manifestado un problema al Ministerio de Educación Pública, es un problema de este sindicato, y es un problema que tenemos que solucionar. En tanto el Ministerio no tenga problemas, nosotros tendremos pocos problemas, pero siempre habrá de una o de otra manera situaciones para resolver. Doña Gilda, bueno, qué bonito es estar en este espacio tan ameno, tan tranquilo, donde la gente, mientras se cafetea, como es el nombre de este espacio, café, tea muy alusivo al Tribunal Electoral de Ande, y a propósito de esta frase que a todos los ticos y las ticas nos encanta, cafetearnos. Y qué bueno que la afiliación puede hacerlo desde la comodidad de su casa, donde esté en el trabajo, desde su dispositivo móvil, para que conozca a cada una de las tendencias. Yo no sé si ya se adelantaron con la siguiente pregunta, pero ¿cuáles son los cambios y modificaciones que ustedes consideran que ANDE podría tener como sindicato? Viera que con relación a esta pregunta es oportuno decir que toda organización, en este caso ANDE, no es estática a través de la historia. Esta organización, este sindicato tiene 81 años de ejercicio a través de la historia. Lo que pasa es que ha tenido que adaptarse a los cambios que tiene el momento y el entorno. Ya en el pasado se han hecho algunas transformaciones de carácter político y jurídico. Antes nos comportamos como una asociación. Hubieron reformas de carácter político-jurídico, nos transformamos en un sindicato gremial y posteriormente se transformó en un sindicato de carácter industrial para estar a tono con las circunstancias que decía mi compañera, poder tener un elemento de contrapeso político, un contrapeso de poder ante las políticas públicas que tienen los gobiernos neoliberales, que lo que persiguen es precarizar las condiciones laborales que tiene en este caso nuestra afiliación. En este caso, estos son elementos que le ha dado a la organización poderse adaptar a los cambios para poder dar una respuesta un poco más efectiva y más pronta y más dirigida. De tal manera que esto es un ejercicio propio del sindicato, buscar la manera de buscar la adaptación y los cambios que se requieren. A nuestro gusto, también consideramos
que todavía estamos en esa marcha, en ese proceso, en esa necesidad de hacer estos ajustes. Sentimos que todavía quedan espacio para hacer algunos cambios de conceptos de carácter político al interno, haciendo la revisión de nuestros estatutos, más que todo nuestro estatuto, por ahí donde empiezan los cambios. Y estos se generan a través de espacios políticos que tenemos nosotros al interno, como son los congresos, y de naturaleza extraordinaria, porque ahí es donde se discuten estos cambios y estas transformaciones. También la organización ha experimentado en el pasado algunas transformaciones de carácter políticas económicas, donde mi persona ha estado de manera activa y tratando de hacer los análisis para que sean lo más cercano a las necesidades que tiene la organización. ¿Qué dicen esos análisis? Que ya hay? Dicen lo siguiente: nos hemos dado cuenta en el ejercicio de la administración y la gestión de esta administración que hay algunas necesidades que tiene la afiliación, que la capacidad de respuesta que tenemos al interno nos quedamos un poquito desfasados. Por lo tanto, hay que buscar algunos elementos, algunos cambios para tener los recursos financieros y económicos y darle una respuesta más pronta y más efectiva y de mayor alcance a la afiliación. Creo que por ahí hay un apartado que se podría hacer en un futuro cercano para poder de alguna manera hacer otro elemento de cambio para que el sindicato como tal, y sí tiene la capacidad de hacerlo, hacer esta transformación y le dé a la afiliación más que todo ese elemento que requiere para efecto de llenar las necesidades que tienen ellos en el campo, en las regiones donde ellos están. Necesidades de todo tipo, por ejemplo, condiciones laborales en los centros educativos. Wendy, en ese tema, don Bartolomé apunta, la afiliación muchas veces busca a los sindicatos, sí, para defender sus derechos, pero también por un tema de recreación. Nosotros tenemos más de 14 centros de recreo y queremos darle un impulso, una inyección. Pero ahorita por temas presupuestarios no es posible lograr esto. Nosotros tenemos que generar o innovar algunas estrategias de cambio en esta área, máxime en el tema presupuestario. Por eso don Bartolomé señala que hay que hacer algunos cambios que solamente se logran a través de congresos, y nosotros quisiéramos generar estos cambios para poder llegar a la afiliación y poder satisfacer esas necesidades de espacio y de mejora de esos espacios. Pero bueno, esto es una idea que nosotros tenemos en algún momento. Si nos corresponde continuar, queremos concretarla para poder ayudar a la afiliación a que tengan espacios más dignos, más adecuados, de mayor recreación. Tenemos en cuanto al tema laboral, bueno, la Junta Paritaria es un espacio riquísimo que debe ser mejor aprovechado, ¿verdad? A veces nos ha faltado tal vez más quejas, más insumos para nosotros llegar a sostener ese discurso con el patrono para poder mejorar condiciones. Un tema que ha sido muy retador es el tema de la infraestructura educativa. Nosotros como sindicato lastimosamente no tenemos esa respuesta para darla, la tiene el Ministerio de Educación Pública, pero sí queremos ser incisivos. Y recientemente los recortes al presupuesto educativo, que vienen a afectar e impactar directamente. Wendy, o sea, mire, como que se vuelve más compleja la situación. El tema del presupuesto educativo es algo que nosotros trajimos desde el día 1 que llegamos a la organización. Comenzamos a buscar mucho lobby político y entregábamos un documento a más de la mitad de los diputados. En este documento, el punto número 1 siempre ha sido el 8% en la educación. Para nosotros es un tema medular. Y también quiero decirlo acá abiertamente, desde nuestra gestión ha sido un tema relevante en las marchas y en las discusiones. Porque si tenemos el suficiente recurso económico, eso garantiza la calidad de la educación, la satisfacción de las necesidades en infraestructura. O sea, no es un tema que nosotros digamos, vamos a descansar con esto. No, es un tema que hay que seguir insistiendo. Además, nosotros no estamos insistiendo en un invento, es algo que la Constitución política nos está garantizando. Y hemos sido muy francos, tanto con los diputados como con el señor ministro de Hacienda, la misma ministra de Hacienda, que es nuestra queja. ¿Qué le reclamamos a la señora ministra de Educación? Bueno, que no ha peleado con mayor vehemencia
el presupuesto en educación que corresponde para educación. Uno tiene que pelear el presupuesto que le corresponde a su cartera y ese presupuesto no es para 2 personas. Estamos hablando de 1.200.000 estudiantes que necesitan ese recurso para terminar sus estudios o para iniciar sus estudios o para mantenerse dentro del sistema educativo y que no se nos vayan. Ese presupuesto es para satisfacer casi 5.000 centros educativos. Es para que 80.000 funcionarios trabajen en mejores condiciones. O sea, que la pretensión nuestra no es un sueño, es la inversión de la educación de este país, la que nos apasiona y en la que todos nos sentimos comprometidos, que debe ser una meta que se puede lograr con voluntad política. Es que estamos hablando de no cualquier número de estudiantes, sino cualquier número de trabajadores, y que hay que ver las noticias para darse cuenta, y las noticias de ANDE también, para darse cuenta cómo están los centros educativos tan mal en infraestructura, que eso no son ni condiciones laborales dignas, o sea, ni condiciones dignas para trabajar ni para estudiar, que ahí se ve incluso hasta comprometida la salud, la seguridad. Totalmente, Wendy, totalmente. Y un docente necesita condiciones idóneas para desarrollar su acto educativo. Y un funcionario administrativo tiene que tener los materiales necesarios para poder cumplir con su trabajo. Todo esto es de pleno conocimiento de nuestra tendencia y nosotros queremos siempre seguir levantando la voz por este tema, porque eso es también dignificar al educador, ayudarle dentro de su acto educativo a que tenga condiciones adecuadas para el desarrollo del mismo, es una manera en la que nosotros queremos colaborar. Repito, es un tema de voluntad política. Y hay un aspecto más con relación a este asunto del presupuesto de la educación. Estamos hablando que mientras los gobiernos de turno vean el presupuesto de la educación como un gasto y no como una inversión, ahí es donde está la disyuntiva. La mejor inversión social que puede tener un Estado, un país, es invertir en educación. Una inversión social de las mejores, porque lo que está haciendo es capacitando el recurso humano que le va a dar sostenimiento a la misma economía del país. Hablamos de un 8% para asignar. ¿Sabe cuánto es eso en dinero? Eso es cada punto que se le asigna al Producto Interno Bruto anda aproximadamente por 600.000 colones. Eso es un poquito más. Multiplicamos 8 por 6. 8 por 6, 24. Estamos hablando de 2,4 billones de colones. Que esa sería la suma que se debería asignar a educación. Estamos hablando de 2 millones de colones más 400.000 veces esa suma. Es una cantidad de dinero que ningún gobierno ha podido alcanzar y lograr. Ese sería el ideal en buena teoría, de tal manera que un sindicato en este contrapeso que tiene que hacer de buscar los equilibrios y buscar los mejores beneficios, tanto a su afiliación, pero también hacia el país, porque es un asunto medular que tiene que ver con educación pública. Y en la medida que el presupuesto sea reducido, se reduce también las atenciones a todo lo elemental que tiene que ver con la educación pública. Entonces se pone en alto riesgo un concepto o una necesidad o un derecho humano, cuál es la educación, y más si es pública. Y en Costa Rica son de los pocos países que todavía podemos decir que hay más de 5.000 centros educativos y 1.200.000 estudiantes en una educación pública, que hay que sostenerla con recursos bajo un concepto de inversión social. Bueno, aquí hay un tema, bueno, y solo para hacer una recomendación, y es que tal vez uno aquí con las luces se siente un poco perdido, pero 8 por 6... 24. 48. Perdón, sí, 48. Bueno, no salió aquí. 8, sí. Ya estoy como aquel, si te puse 42. Sí. Pero aquí hay dos temas muy importantes, Wendy. El número uno, que la OCDE, porque ahora somos un país OCDE, tiene una cantidad de dinero asignada en dólares por cada estudiante. Costa Rica no cumple, no está dentro de ese margen. No le estamos cumpliendo a la educación pública. Y hay otro tema que es a nivel global, que es la intención de quitar presupuesto a nivel global a la educación pública para privatizar la educación. Y nosotros tenemos que estar vigilantes. Dichosamente en Costa Rica todavía tenemos 5.000 centros públicos
pero si lo notamos ya se han comenzado a cerrar y se ha trasladado la idea de hacer megacentros educativos. ¿Qué significa esto? Ir reduciendo las capacidades para que la gente que tiene la posibilidad ahorita de estar en los sistemas públicos comience a buscar la necesidad de migrar hacia lo privado. Bueno, y surge la pregunta, si se hace un megacentro educativo, se pierde esa posibilidad de que en las comunidades haya un centro educativo más cercano para los niños, se tendrían que desplazar a distancias más largas. Correcto. Los escucho hablar, ¿verdad? Y obviamente vemos y visualizamos ahí un panorama bastante preocupante. Nos decía don Bartolomé hace unos minutos de cómo vienen cambiando también las decisiones de cada gobierno de turno, todas las condiciones de la educación costarricense, y eso nos habla de que la lucha no se termina, ¿verdad? Que siempre hay que estar en esa constante lucha. ¿Cuál es la posición de ustedes ante la apatía que actualmente se nota por parte de la afiliación en la participación de la lucha sindical? A veces hemos estado, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa y hemos ido hasta compañeros del Departamento de Comunicación a cubrir esa manifestación ahí en las barras del plenario, y resulta que no llegó nadie. Entonces tenemos que devolvernos con la cámara, con todo, porque no hubo afiliados ahí a quienes fotografiar, a quienes poner en un video para mostrar. ¿Cuál es la posición de Trante? Bueno, Wendy, nosotros pensamos que esa apatía es relativa, porque si bien es cierto, nosotros hemos convocado muchas veces a la Asamblea Legislativa, y tengo que decirlo aquí honestamente, muchas veces las personas que participan son funcionarios nuestros, los que han tenido que participar, porque efectivamente usted lleva razón, le pedimos a la afiliación y la afiliación no llega. Pero pueden haber múltiples razones, pueden haber horarios, puede haber carga laboral, puede haber traslado de distancias, puede haber muchas circunstancias por las cuales las personas no llegan, inclusive hasta desinformación. Lastimosamente ahora hemos llegado a un punto en que leemos lo mínimo y no queremos mucho compromiso. Y yo creo que eso es un tema que socialmente nos está envolviendo a todas las personas, y no sabemos si es por el uso excesivo de la tecnología o porque ya no tenemos ganas de comprometernos con nada. Sin embargo, decía que es relativa porque durante el tiempo en que hemos liderado, y ahora tengo que hablar como parte del liderazgo de esta organización, hemos convocado 3 marchas y han sido multiasistidas por gran cantidad de personas. Entonces ahí vemos, por eso te decía que es relativo, porque en estas marchas sí hemos tenido una gran manifestación. ¿Y los funcionarios han tenido licencia para participar? ¿Y los funcionarios han tenido licencia? No. ¿O un permiso? No ha habido permiso, no. Ajá. Una marcha nunca se avisa. Simplemente uno participa, ¿verdad? Y ha sido de manera voluntaria. El Ministerio de Educación Pública no ha interpuesto en ninguna de las 3 ocasiones una denuncia para rebajar el día de los funcionarios, y eso es algo importante de rescatar. Las personas también han venido de distancias muy lejanas, han viajado inclusive 8 horas, dependiendo del lugar de donde se ubiquen, para participar de estas marchas, a sabiendas que el día siguiente tienen que estar cumpliendo con su horario. Y esto pues le da a uno el acompañamiento necesario y ese músculo para uno seguir trabajando por la lucha. Y uno siente a través de estas manifestaciones que las personas se han acercado. A veces, cuando tenemos marchas acá de menor envergadura, efectivamente las personas no vienen, ¿verdad? Es un tema relativo. Y también hemos querido cambiar el color azul de la camiseta por el color blanco para hacernos más visibles. Y eso también es importante a la hora de documentar la participación de las personas, y a través de los videos que uno después revisa y de las tomas aéreas, uno percibe que efectivamente ANDE se ha manifestado abiertamente y hemos tenido músculo cuando nos manifestamos. Y esto también hay que agregarle que esto se alimenta y retroalimenta a lo interno, de tal manera que esas 820 filiales regionales, entre básicas y regionales, es la que nutren este sentido de pertenencia y este sentido de lucha y de consigna para perseguir o contrariar algunas de las políticas públicas.
De tal manera que revisando a lo interno, esta empatía, digo yo, porque aquí sí hay una empatía, lo contrario a la apatía, donde uno visualiza con números y detalles la participación que tenemos a lo interno. En esta última actividades que hemos tenido a nivel de básicas y regionales, hemos tenido enlistados o agregados a más de 740 filiales básicas y regionales que han hecho a lo interno de sus acondicionamientos, sus propias asambleas, para que efectivamente se conviertan estos en un elemento de discusión y de empoderamiento. Entonces, cuando yo hablo de que 740 filiales básicas, entre filiales básicas regionales de 820, es un alto número de participación, que es donde se crea la semilla y la conciencia para efectos de ejercer ejes de lucha, como ha dicho mi compañera. Cuando se hacen los llamados a marchas, esto tiene que venirse con una germinación a través de las filiales básicas para efecto de hacer frentes de lucha. ¿Va a agregar algo, doña Gilda? No, Wendy, creo que ya nos quedan muy pocos minutos y solo falta la pregunta final. La pregunta final y muy importante, ¿por qué debe la afiliación andina apoyar su tendencia? Bueno, nosotros hemos demostrado un compromiso en los valores andinos y lo invitamos a seguir comprometiéndonos. Hemos mostrado seriedad en el trabajo que se ha venido realizando. La coherencia del discurso se ha demostrado no solo en las manifestaciones, sino en las luchas, en la Junta Paritaria y ahorita en Convención Colectiva. Nos hemos acercado a la afiliación porque ustedes son primero y queremos escucharlos. Hemos dado respuestas a las necesidades que ustedes nos han planteado de manera individual o de manera colectiva. Hemos respetado los valores y la empatía hacia la afiliación y tenemos una visión de futuro, porque esta organización tiene 80 años, pero queremos que tenga muchos años más y además queremos legitimar el poderío que tiene ANDE ante la sociedad costarricense. Por eso, vote 1, vote por ETRANDE. Hay otro elemento también importantísimo que agregar a esto y por qué nos deben dar seguimiento a nuestra papeleta, que es la experiencia acumulada que hemos tenido en esta gestión. Es un factor y un elemento que no debe ser desaprovechado, y de tal manera que para efectos de administración y de continuidad y de seguimiento es de alto riesgo cambiar dentro de los staff y los estratos que tienen los cuadros administrativos, hacer cambios a mitad de camino, como dice mi persona. Por eso es que es conveniente, por conveniencia, por dar continuidad, aprovechar la experiencia que se ha adquirido en los elementos que han dado los buenos frutos y los buenos rendimientos que ha dado nuestra gestión. Bueno, deseamos que le haya sido de mucha utilidad toda esta información para que usted pueda tomar esa decisión que es tan importante en este año 2024, año de elecciones universales en ANDE. Finalizamos este Cafetea con la satisfacción de haberle presentado la tendencia ETRANDE, cuyos integrantes y aspirantes a los diversos puestos políticos ya nos informaron de sus principales propuestas en su plan de trabajo. Estos programas estarán disponibles en las páginas web de El TEA y de ande.cr para que usted, estimada afiliación, los pueda accesar, para que los pueda revisar, los pueda ver, se pueda informar bastante y también, por supuesto, le invitamos a compartirlo con las otras personas afiliadas para que todas y todas estén bien informados de quiénes son las tendencias, quiénes son sus integrantes a los puestos que aspiran, los planes de trabajo que tienen, la visión que llevan para trabajar. Todo esto con el objetivo de que usted pueda emitir un voto informado y responsable. Gracias por su sintonía.